explorador. Tras la insistente puja del sector agropecuario, dándole letra y orientando las acciones de la oposición política, se logró en el Congreso que se aprobara el dictamen de emergencia agropecuaria tras la sequía producida por los efectos climáticos de la Niña. El oficialismo, por su parte, se dio a otorgarle subsidios al sector por unos 500 millones de pesos. El agro y la oposición piden que sean 1.000 millones los destinados al sector. Los especialistas en climatología advierten que tras casi 2 años de sequía, se esperan de ahora en más cambios del clima por efectos del Niño que producirán más lluvias y humedad, favoreciendo por lo tanto una buena siembra y mejor cosecha para los productores. La hipótesis que se maneja es que posiblemente la sequía habría sido producida artificialmente tras una maniobra K, articuladamente con Venezuela, Ecuador y demás gobiernos amigos. La hipótesis pierde fundamento debido a que aún no han podido demostrar que anteriores afirmaciones respecto a las producciones de la crisis financiera internacional, el dengue y la gripe A H1N1, fueron también maniobras de este grupo de países alineados, que constituyen ya, según datos aportados por el Vaticano, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CIA y el Pentágono, lo que ellos denominan el eje del mal latinoamericano. Todo es como una gran película de ciencia ficción. Escenas confusas, más confusas aún tras las interpretaciones y las coberturas mediáticas. Una insistencia sin tapujos por simbolizar como malvados a estos gobiernos latinoamericanos de comienzos del siglo XXI, ametralla nuestros sentidos, revolucionando neuronas y promoviendo reacciones contra todas esas simpatías calificadas en su extremo como socialistas, comunistas, izquierdistas, marxistas, estalinistas, leninistas, zapatistas, guevaristas, etc. Todo es como un profundo malentendido y la realidad es totalmente la contraria según el emisor y la fuente. El receptor es cada vez más el hombre promedio, el que curiosamente tiene siempre la última palabra. La digestión de los mensajes emitidos por el océano virtual de los comunicadores. Lo predigerido, diseñado tras meticulosas cirugías digitales de la historia, y su orientación ideológica, ya sin mascaradas, es por cierto un hecho a considerar con detenimiento. Pero lo cierto es que el poder de ese receptor promedio es el que al fin y al cabo decide, teniendo muy en cuenta esa gran influencia en sus percepciones y actitudes, sobre el poder y el destino de esas interpretaciones emitidas. La necesidad lleva a que el productor cree el producto, el que a su vez recrea al productor en consumidor, que demanda el producto que crea el productor, que a su vez es consumidor, que entonces recrea el producto. En todo este mar de confusiones necesitamos de dónde agarrarnos para no caernos al vacío. Y cuanto más lejos pudo mirar nuestra especie, más inmenso se tornó el abismo y fue necesitando de nuevas herramientas que los llevaban a descubrir nuevos horizontes que con otras nuevas herramientas comenzaba a explorar, registrar y accionar. Y fue la expansión de sus recorridos lo que proliferó sus emprendimientos y adquisiciones, su elasticidad adaptativa y las exorbitantes adquisiciones de nuevos aprendizajes constituyeron al hombre en una especie hipercompleja, difícil de explicar por cuanto el que lo intenta es un ser mismo de la especie que pretende entender. ¡Qué maquinita!, ¿no? Pero bueno, continuando, en definitiva, nuestra especie alcanzó a ser absoluta y tal vez exageradamente dominante sobre el planeta Tierra, y su capacidad sobre todo de interpretar y reinterpretar el mundo desde su lenguaje se constituyó en una herramienta dominante de inmenso poder. Así la interpretación tornóse indispensable a la hora de descifrar el mundo y sus fenómenos. La interpretación sentó las bases para nuevas construcciones, y construcciones cada vez más complejas se sucedieron hasta llegar hoy al paroxismo tensionante de la influencia de la interpretación del mundo y la creación de una realidad determinada según los intereses de los emisores,
Seguramente, de algún modo u otro, fue así. De todos modos, ¿qué sé yo al final? Pobre emergente de estos ruidos tan sonoros, tan disímiles, tan apocalípticos, tan vertiginosos. ¿Cómo escaparse de su voraz influencia? La bomba informática es la más poderosa. El llamado cuarto poder, habiendo entrado al podio hace rato, si no pasó a ser el primero, es el segundo que le sopla la nuca al sector judicial y político aliado carnal o enemigo a muerte del poder mediático, según favorezcan o perjudiquen los más sagrados intereses de los sponsors multinacionales y monopólicos. Y la clave de su poder está en la extraordinaria influencia que este sector tiene sobre la opinión pública. La opinión pública. El hombre promedio. En sus orientaciones se teje el poder. En su manejo yace el poder absoluto. Ese dominio sentó siempre las bases sociales para construir lo que sea que se buscase, y siempre interesó el gobierno, por la disposición y el manejo de las arcas estatales. Y siempre al fin y al cabo fue el hombre promedio el que acompañó las decisiones inducidas por los emisores que alcanzaron la hegemonía. Y siempre las interpretaciones, las que construyeron realidades. Y envueltos nuevamente en este mar de confusiones, la interpretación distorsionada de los hechos, o los hechos distorsionados, o la interpretación distorsionada, o mejor, la distorsión de los hechos, tal vez se transparentaba en un instante, y así parecíase arribar a una conclusión más clara, en limpio. Y sin embargo, en un instante, todo se volvió a enturbiar. Y nuestras cabezas enloquecidas, al fin, de algo se tienen que agarrar para no caerse en ese abismo oscuro de los inexplicables misterios. Y también sigue siendo pecado aventurar el pensamiento a tierras desconocidas, a penetrar más allá de lo sagrado y repreguntarse lo que ya fue clausurado con los famosos porque sí, porque Dios así lo quiso, o es así y punto. Eso es lo malo, y esto lo bueno y no se discute más. Como si esos secretos guardados bajo 7 llaves no picaran la insaciable curiosidad. Como si todo lo pregonado como lo bueno y lo mejor durante siglos por los grandes poderes hegemónicos del reinado y sus iglesias nos hubieran conducido a buen puerto. Como si hiciera falta enumerar las atrocidades cometidas por estos sectores más ortodoxos. Como sea, a pesar de la increíble influencia discursiva de estos históricos poderes y sus notables tropas de voceros, defensores y promotores de sus intereses, son las interpretaciones más aproximadas a la realidad y a la verdad de los hechos las que se continúan posicionando en el mundo de las explicaciones como potenciales triunfadoras en la puja por la hegemonía. Siempre más o menos latente, la verdad como hija del tiempo emerge de los olvidos y las omisiones a través de las grietas abiertas de lo inmediato, potenciando revelaciones arqueológicas que brindan nuevas interpretaciones de lo inmediato y de lo distante. Incluso el pasado puede modificarse. Los historiadores no paran de demostrarlo, nos advirtió Darwin. Lo que define la historia es, pues, la predominancia de las interpretaciones, sostenidas asimismo por la opinión pública que otorga crédito y poder de acción a los más fervorosos intérpretes. Pero si la verdad es hija del tiempo, en algún momento se descubren los impostores, y se revalorizan y o construyen y reconstruyen otras interpretaciones. Todo esto es muy complejo, y mis torpes y limitadas indagaciones tal vez ni siquiera bordean lo que quisiera transmitir, como no sea advertir sobre la crucial influencia mediática, la importancia del control comunicacional y el poder del hombre promedio. También es claro mi parecer sobre el indefectible derrocamiento de las interpretaciones más fantásticas que en su retórica estimulan la concentración del poder de la histórica hegemonía, y la necesidad de construir nuevos cimientos a partir de los cuales construir nuevas interpretaciones del mundo y los hechos, de los cuales sostenernos para no caernos en el abismo. El explorador, 16 de agosto de 2009.
Chao.